Si uno busca a Sudán del Sur en internet, la primera información acerca de este país que les llamará la atención es que es el último país en haber sido creado. Sí, es el más reciente. Existe solo desde el 2011. Lo segundo que podría llamarles la atención es que es el primero en el mundo en la lista de estados frágiles, pobres, fallidos. Supera incluso a Somalia. Lo tercero es que últimamente parece ser un destino atractivo para algunos youtubers que toman vuelos en primera clase o clase turista para allá, contratan guías turísticos personalizados, todoterrenos de alta gama, van con un equipo logístico de filmación, mapas, etcétera, con las precauciones médicas necesarias para tener esa gran aventura de conocer a las tribus ancestrales nómadas que hasta ahora adoran a las vacas o que tienen a la gente más alta del mundo. Quizás tener la experiencia de la adrenalina emocional si es que casi terminan en alguna emboscada de algún grupo guerrillero local. Kapuscinski en Ébano nos habla de un anterior Sudán del Sur, cuando aún no existía, cuando solo era Sudán y cuando tampoco existían todo eso que ahora lo puede hacer un país un poco más visitable. Cuando las posibilidades de caer muerto por una enfermedad o una bala no le hubieran llamado la atención a nadie. Soy Inefable, este es el viaje del héroe. Bienvenidos a la escala intermedia de Ébano. Érase una vez un país como muchos otros de África, creado en un escritorio, a miles de kilómetros de donde este país existía. A finales de 1889 y principios de 1890, en la Conferencia de Berlín, en donde la mayoría de sus creadores sabían muy poco de su existencia y donde su principal razón de ser de este país, la razón de su creación, era solo cumplir un fin geopolítico: lograr la continuidad física transversal en África del Imperio Británico. Es decir, ¿qué había ahí? ¿Quiénes habitaban ahí? ¿Cómo se llegaba ahí? No importaba. Era lo de menos. Simplemente la cuestión era unir Egipto con Sudáfrica. Y si había algo ahí en medio, vamos a llamarlo Sudán, pues debería pertenecerles. Entonces lo dibujaron en el mapa y eso fue todo. Así nació Sudán. Ya está. Pero la realidad, una vez más, era muy diferente. Y desde su nacimiento, Sudán, y más propiamente hablando, el territorio de Sudán del Sur, que más tarde sería Sudán del Sur, estuvo envuelto en el conflicto. ¿Por qué? Porque de similar manera que los ingleses habían propuesto su imperio desde el Cairo hasta el Cabo, de norte a sur, los franceses habían propuesto un imperio del este a oeste. Como parece obvio, estos dos objetivos eran incompatibles.
había un punto en el mapa en que estas dos visiones, estas dos ambiciones imperialistas colisionaban irremediablemente. Ese lugar se llamaba Fashoda. Sí, en Sudán del Sur. Es así que Kapuscinski nos habla del denominado complejo de Fashoda, que explicaría luego la política neocolonialista que aplicaría Francia a sus antiguos territorios. París y Londres se embarcaron en una competencia por ser los primeros en llegar a Fashoda. De acuerdo a la Enciclopedia Británica, partieron dos expediciones, los franceses a pie desde Brazzaville y los ingleses con barcos a través del Nilo. Los franceses, que eran unos 150 hombres, tenían que enfrentarse a las 1001 dificultades de la geografía existente en su ruta desde el Congo francés. Los ingleses a una fuerza rebelde sudanesa que se oponía a esa ocupación. ¿Quiénes llegaron primero? Los franceses. El 16 de julio de 1898. Izaron su bandera. París se llenó de orgullo y enloqueció de alegría. 2 meses después llegaron los ingleses. Vieron que el pueblo ya había sido tomado. Igual izaron su bandera. Londres se llenó de orgullo y enloqueció de alegría. Así lo cuenta Kapuscinski. Y claro, ambos sentimientos de orgullo eran incompatibles. Alguien tenía que ceder. Entre París y Londres el clima fue volviéndose muy hostil, pero finalmente cedieron los franceses. ¿El motivo? Recuerden que el número de ellos era solo de unos 150, mientras que los ingleses habían llegado en barcos, con artillería, tenían muchos más hombres y capacidad militar. Por otro lado, los franceses se quedaron esperando los refuerzos que vendrían desde Djibouti, también colonia francesa, refuerzos que nunca llegaron. Así nacería el complejo de Fashoda, mediante el cual Francia mantuvo un mayor acercamiento con sus colonias y excolonias a fin de evitar de que se vuelva a suceder un episodio similar. Sudán del Sur fue el último país en nacer, pero Sudán fue uno de los primeros países en obtener su independencia el 1 de enero de 1856. Y su misma independencia ya estuvo marcada por enfrentamientos armados entre el sur y el norte. El norte era árabe, musulmán. El sur negro, cristiano y animista. Pero la hostilidad entre ambos era porque durante muchísimos años los árabes del norte se habían dedicado a capturar y vender a la gente negra del sur como esclavos. ¿Cómo podían convivir ambos mundos en un mismo estado? Kapuscinski responde, no podían. El periodista polaco visitó por primera vez lo que ahora es Sudán del Sur en 1960. Muchos años después afirmaría de que se trata de la mayor guerra y la más larga de la historia de África y seguramente la más grande del mundo en el mundo presente. Esto lo dijo en 1991. El conflicto sigue hasta hoy. En su libro, reflexionando sobre este hecho, nos dice: a pesar de sus muchos años de duración, nadie ha escrito su historia. Mientras que en Europa se pueden encontrar
estanterías llenas de cualquiera de sus conflictos armados, en África no hay nada parecido. En Sudán del Sur, los millones de muertos y chozas quemadas, todo cae rápidamente en el olvido. Este conflicto ha sido ignorado durante mucho tiempo por la mayor parte del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay documentos? Porque nunca los ha habido. No hay mapas, ni órdenes escritas, ni periódicos, ni cartas. Porque casi nunca ni siquiera hay papel, ni tradición de escribir. Y si hubiese, ¿quién lo haría? No hay historiadores, ni arqueólogos, ni periodistas. Y si hubiese alguien escribiendo, sería muy sospechoso, sería apresado y fusilado. Kapuscinski concluye que en un lugar como este la historia solo recoge su cosecha de sangre, se lleva a sus víctimas y desaparece sin dejar rastro. Kapuscinski nos describe a los protagonistas del conflicto, a las Fuerzas Armadas Oficiales del Norte, a los guerrilleros del SPLA, que luchan por la independencia del Sudán del Sur, y una tercera categoría de hombres armados, las milicias. Infinitos grupos que pueden apoyar al gobierno oficial o a los rebeldes, que pueden enfrentarse a ellos o entre sí, y que está mayormente conformado por jóvenes y niños. El reportero hará hincapié en señalar que las principales víctimas son las mujeres, los niños, los indefensos. ¿Por qué? Porque hacia ellos va destinada la ayuda humanitaria. Entonces es a ellos a quienes hay que quitársela. Y finalmente concluye: quien tiene armas tiene comida. Quien tiene comida tiene poder. Es un mundo donde no se piensa en el sentido del ser humano, donde a lo más el hombre escarbe en el suelo buscando granos de cereal para poder vivir hasta el día siguiente. Kapuscinski también nos hablará de algunas tribus, de lo altos que son y cómo algunas de ellas también adoran a las vacas, porque de ellas obtienen todo. Y leyendo eso recordé en cómo inicia el libro El hambre, de Martín Caparrós. Un libro fuerte, recomendable solo para personas que tengan fortaleza emocional. Allí, en Níger, otro país africano, a una mujer que solo sobrevivía a base de comer una bola de harina de mijo, un cereal, Martín Caparrós le pregunta: ¿qué pasaría si de pronto apareciera un mago que le pudiese conceder el deseo de darle cualquier cosa que ella pidiese? ¿Qué pediría? La mujer piensa y luego una pausa dice: una vaca, porque de ella podría sacar leche. Con la leche podría hacer buñuelos y venderlos, y así tendría por fin algo de dinero. El autor insiste y le repregunta: ¿de verdad el mago podría cualquier cosa? ¿Qué le pedirías? La mujer se queda en silencio y finalmente dice: ¿2 vacas? Es así. Esa era
toda la visión que tenía del mundo. En 1991, Kapuscinski logra llegar desde Addis Abeba, la capital de Etiopía, a Etán, un campo de refugiados cerca de la frontera con Sudán del Sur, lo cual fue una proeza, porque desde Addis Abeba no había vuelos. La única forma sería alquilar un avión, pero se pregunta, ¿a quién? Y si hubiese, tendría que pagarle. ¿Con qué? Y aún así, el único lugar más cercano para aterrizar, a varios kilómetros de Itán, es un pueblo donde no se lo permitirían. Y asumiendo que sí, en ese pueblo anónimo solo hay gente hambrienta. ¿De dónde alquilar coches? ¿A quién? Hombres, cables, palas para mover el coche cuando se hunde en el lodo. ¿Dónde conseguirlos? Y aún superando todo eso, llegar al campamento de refugiados solo para que le nieguen la entrada. ¿Motivo? El jefe no está, no hay traductor, o hay una epidemia de malaria, disentería, o quién sabe qué. Por eso aprovechó la imperdible oportunidad de acompañar a una funcionaria de las Naciones Unidas, tan solo para encontrar que el campamento ya no existía. Solo había ruinas. Todo había sido destruido. Una vez más, en esos lugares, la única evidencia de tecnología humana que quedaba eran armas. Para los que quieren saber qué pasa después con Sudán del Sur, les recomiendo leer a Jung Lee Anderson, otro monstruo de la crónica, y su libro La herencia colonial y otras maldiciones. Excelente libro, en el que nos cuenta su visita a este país en el 2011, año en el que consigue su independencia y donde aún 7 de cada 10 habitantes son analfabetos y solo hay 50 kilómetros de carretera pavimentada. Y si quieren saber qué pasa más tarde aún, pueden leer a Alex Perry y La Gran Grieta, el despertar de África. Y podrán entender la extraña importancia que tiene George Clooney para ese país. Esta ha sido solamente la escala intermedia, los espero en el viaje de vuelta en nuestro siguiente video. Soy Inefable, este es el viaje del héroe y ya saben, compartan conocimiento. Hasta luego.